El 14 de diciembre de 2017 comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe. En este caso, los acusados fueron comandantes de gendarmería y directores de la cárcel de Coronda durante la última dictadura cívico-militar. El juicio, que demoró 40 años, tuvo como querellante a la Asociación Civil El Periscopio, integrada por presos políticos que pasaron por ese penal. A partir del golpe, la fuerza de seguridad que se hizo cargo del penal fue Gendarmería Nacional. Los acusados fueron los comandantes Adolfo Cushidonchi y Juan Ángel Domínguez, quienes dirigieron el penal en ese entonces. Llegamos al juicio de Coronda, el juicio de los genocidas de la cárcel de Coronda, 40 años después, o a lo largo de 40 años de distintas luchas, distintas tareas, de avances y retrocesos. Nosotros, cuando estábamos en la cárcel de Coronda, por allí pasamos más de 1.100 presos políticos. Porque Coronda fue una cárcel de concentración, concentró a todos los presos de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos después del 24 de marzo. Ahí, durante ese tiempo, nosotros, por ejemplo, intentábamos hacer denuncias ante los jueces o secretarios o funcionarios judiciales que llegaban, que sistemáticamente eran rechazadas. No solo eso, sino que alguno, a su vez, fue castigado por eso. Tuvimos durante muchísimo tiempo la única posibilidad de contar lo que pasaba a través de nuestros familiares, a cuentagotas, porque durante meses por ahí no teníamos visitas. Los familiares lo transmitían a la única voz que lo recibía en Santa Fe, que era el arzobispo Saspe. No había otra autoridad, en realidad una autoridad moral, porque Saspe no podía modificar nada. Pidió por nosotros en muchísimas ocasiones, presionó a las autoridades, pero, digamos, era mínimo lo que uno sabía que se podía lograr. Se hicieron denuncias internacionales a través de los primeros que salieron con el derecho a opción para salir del país, años 78, 79 sobre todo. No pudimos hacer las denuncias, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La cárcel de Coronda justamente la levantan porque venía la Comisión Interamericana. Y recién las primeras presentaciones que se hacen son en el año 83, 84, ante la Justicia Civil de Santa Fe, la Justicia Provincial, sí. No la federal, porque en el juzgado federal estaba, por ejemplo, Brusa, y estaban todos los tipos que nos negaban esa posibilidad de denuncia. Eso lentamente... Hay cosas que fueron avanzando, vino el juicio a las juntas, pero después, y no mucho después, vinieron las leyes de impunidad, la obediencia de vida, el punto final. Después vino la década oscurísima del menemismo, donde la impunidad clausuró todo. Y en esos años, que eran para esto los peores y para la Argentina también, para todo el pueblo argentino, el grupo de presos políticos de Coronda empezó a trabajar la idea de contar la historia, no en términos de denuncia judicial, sino en términos de recuperar la historia en todos sus aspectos, en los aspectos negativos y en los más importantes que eran para nosotros lo de la solidaridad, lo del compromiso, el compañerismo y la resistencia colectiva. Eso hizo que hiciéramos un libro, Del otro lado de la mirilla, que pasó a ser una herramienta de difusión y de mantener viva la memoria de lo que había pasado ahí. Nosotros, sinceramente, pensábamos que nunca se iba a poder trascender de eso, pero por lo menos que nuestros nietos, nuestros bisnietos pudieran conocer. Llegan los años 2003-2004 y que empieza a cambiar la situación, se caen las leyes de impunidad, se comienzan a abrir los juicios, y entonces ahí empezamos otra vez, desde distintos lugares, desde Santa Fe, desde Rosario, a insistir con las denuncias. Lentamente, uno sabe cómo son los procedimientos judiciales,
se sigue instruyendo esa causa que cuando lo vimos en el juicio eran varias cajas de papeles que conformaban este expediente. Y pasado el 2010, creo que año 2012, ahí se incorpora la querella de la Asociación Civil El Periscopio, cosa que nos parecía importante para poder tomar parte del juicio y tener acciones, y se eleva la causa a juicio oral. Y creo que como familiar y como expresos políticos, todos los que estamos, es un poco la comprobación hacia el futuro de lo que pasó, plasmar legalmente, si se puede decir así, algo que pasó, que siempre era una charla en programas, pero que no estaba realmente marcado por la justicia. Yo creo que a mí la condena es solamente, son gente grande, algunos ya fallecieron, van a volver a su casa. No importa, la condena significa que ellos son culpables. Y yo creo que yo como familiar, para mí eso en esta época me basta. En otro momento me hubiera gustado que estuvieran presos, pero tampoco podemos pedir tanto. Yo como familiar transité Coronda desde el 76 hasta que cerró en el 79. Yo tenía a mi hermano y a mi pareja en Coronda. En el periodo ese yo estuve casi 2 años sin ir porque yo también estuve presa. Nos tocó la peor época, que fue la época donde fue el golpe del 76, y vivimos situaciones muy puntuales, como 15 minutos de visita por un locutorio que era un alambre de gallina, cada 45 días si las había, sin médico, sin abrigo. Yo me acuerdo en el invierno que íbamos a verlos y tenían un suéter, con todo lo que significa estar 24 horas del día dentro de una celda. Después las situaciones se fueron no arreglando, pero sí un poco flexibilizándose, y lo pensaron de tal forma como para dividirnos, pero no le salió bien, porque en el último periodo, que eran visitas cada 15 días de 45 minutos, o sea, era al revés, para castigarnos nos hacían hacer colas eternas. A veces íbamos a las 8 y entrábamos a las 3 de la tarde afuera del penal. ¿Qué significó en esas colas? Algo importantísimo. Empezamos a unirnos los familiares. De ahí surgieron las solicitadas, de ahí surgieron todas las cartas que íbamos a entregarle a Monseñor Saspe. De ahí el primer familiar que salía de una visita le decía a todos los otros familiares: mi preso dice que pasa esto, o mi preso dice que hay tal otro preso que está en celda de castigo, por favor. Entonces el familiar que terminaba la visita se iba al área 212, en ese momento estaba Rolón, y ahí empezó a tomar sentido la palabra solidaridad. La gente de Santa Fe, tratábamos de que la gente de afuera entrara primero para poder tomar colectivo. Si no podían tomar colectivo, los traíamos a Santa Fe para ir al juzgado, no conocían a nadie. Entonces un poco nosotros hicimos lamentablemente de anfitriones en todo este periplo judicial y militar que teníamos. Pero lo que a mí más me gustó en el testimonio particular es explicarle a Cusidonchi que esas colas que él nos hacía para castigarnos a los familiares, lo que hizo fue reforzar todo lo que nosotros teníamos y todas las ganas de luchar contra ellos y en defensa de los presos. La cárcel de Coronda se cerró en mayo para los políticos, se cerró en mayo del 79, producto de la próxima visita de la Comisión Interamericana. La gran mayoría fue trasladada a Caseros, pero previamente hubo muchos traslados y era otra forma de represión y de castigo, ¿no? O sea, sacaban 10, los llevaban a otra cárcel y traían 10 de otro, y mientras tanto, por ejemplo, los que habíamos quedado ahí no sabíamos qué iba a pasar con esos compañeros, porque sabemos que hubo muchos traslados que en realidad terminaron en asesinatos,
Y las familias demoraban mucho en saber a dónde estaban, porque no se tomaba como un trámite como puede ser hoy el traslado de un detenido de una unidad a otra, que implica toda una intervención judicial también. No, era una forma de castigo y de generar temor y de extender, ¿no es cierto?, esta situación de terror colectivo. Bueno, mi papá es José Setur, yo soy Mirna Setur, la primogénita, diría él. Bueno, cuando él entra preso político, en ese entonces yo tenía 3, 4, 5 y 6 años. Son casi 4 años que él estuvo, y, si no me equivoco. Y bueno, hay una cuestión de sentimientos muy, muy encontrados en mí, porque cuando era chiquita íbamos con mi mamá estuvo un mes desaparecida, por el cual estuve con mi abuela ese mes, y con mi tía, familia de mi papá. Y bueno, después de ese mes mamá estaba con nosotras dos, con mi hermana y yo, que mi hermana es 2 años menos, así que ella tenía 1 añito nomás, y íbamos a visitarlo, y tengo recuerdos confusos, ¿no es cierto? Sobre todo, creo que los recuerdos que más tengo son de Coronda, porque también estuvo en La Plata, después. Claro. Y a medida que voy creciendo, todo es como un poquito más claro. Pero la cuestión encontrada, digo, de los sentimientos es que había al ir algo como muy alegre de parte de... que hoy de grande uno lo piensa, está preparado por una mamá, donde es esto de ir a visitar, y no sé si había una cosa muy linda de ir en tren, que ahí no sé si es La Plata o Coronda, esas son mis confusiones. ¿Dónde íbamos en tren? Si a Coronda o a La Plata. Y el riquísimo chocolate, el submarino, que comíamos enfrente, que tomábamos enfrente, eso estoy segura que es en Coronda. Es un lugar muy viejo, una casa muy vieja, y era muy lindo sentarse a tomar el submarino antes de ver a papá, con mi hermanita bebé y mi mamá. Entonces esos sentimientos son muy de felicidad con respecto al antes de... después, viéndolo a mi papá, se producían cosas muy de no querer irme, ¿no es cierto? No sé por qué siento eso como un recuerdo, y muy, muy, muy desagradable el hecho de volver. Ya el viaje no era lo mismo. Después en la escuela, después estando hasta esperar volver a ir en casa, con mi mamá. La abuela y la tía hacían muchas cosas con nosotras para que estemos bien, pero bueno, sí, algunos problemas en la escuela, como esto de estar retraída, despistada. Me sentía por ahí mal porque la maestra la llamaba a mi mamá porque no estaba atenta. Supongo que son repercusiones que hacen en un niño, en una niña, cuando pasan estas cosas. Por eso cuando voy al juicio, fue muy fuerte, pero muy extremadamente fuerte, escuchar el testimonio de mi papá, porque yo fui una hija, no sé si le pasó a todos, pero que no le contaron mucho lo vivido ahí adentro.